ti, morena tu piel morena, es el verde del sentir, y en el fondo de tus ojos me vuelvo a encontrar contigo, y en el fondo de tus ojos me vuelvo a encontrar. Entendiendo que el programa son aquellas tareas fundamentales con las cuales podemos resolver los problemas que tenemos. Nosotros presentamos 6 tareas centrales en las que caben todas las actividades de nuestro quehacer sindical. La primera será restituir el poder de las bases. Partimos del hecho de que la vida sindical en México ha discurrido fundamentalmente con un control vertical, donde las decisiones se toman en las cúpulas sindicales e incluso al margen de estas cúpulas en las propias esferas del Estado. Requerimos pues recobrar la esencia de nuestros sindicatos, y esta precisamente es la capacidad que tienen las bases para poder decidir los destinos de su sindicato. Es decir, ejercer la democracia con la participación de todos y cada uno de los agremiados. Sin este esfuerzo es imposible desarrollar un proyecto sindical propio. Para eso es indispensable que los compañeros de alguna manera tengamos conciencia de los problemas nacionales. No hay posibilidad de que logremos hacer ejercicio de la democracia si no conocemos, si no participamos en la solución de los problemas nacionales. El otro aspecto fundamental será el hecho de que requerimos entonces rescatar nuestro sindicato, rescatarlo de las manos en que hoy se encuentra el poder, ¿sí?, la titularidad, como le podrían de llamar otras personas, el lugar donde se decide para que esta decisión vuelva a las bases. Esto es lo que nosotros llamamos rescatar nuestro sindicato. Hay tareas indispensables que se requieren para poder lograr esos objetivos. Uno de ellos necesariamente es que todos los compañeros tengan la información diaria necesaria para poder tomar acuerdos, tomar resolutivos en la discusión. El otro aspecto necesario es la formación de las bases, es decir, el conocimiento de todos y cada uno de aquellos temas fundamentales con los cuales se puede construir un proyecto sindical, con las cuales se pueden aportar juicios más acertados a la realidad. Aparte de esta cuestión, se requiere tener una organización, una estructura sindical que permita un funcionamiento colectivo. Efectivamente, nuestro sindicato cuenta con una estructura. Esta estructura está hecha fundamentalmente para que las decisiones se tomen en las cúpulas. Requerimos nosotros utilizar esa estructura, pero a la par también formar aquellas instancias con las cuales garantizamos en todo momento y en todos los espacios de nuestro sindicato una vida colectiva. La posibilidad de que con la información, la formación y la organización podamos realmente ejercer nuestro poder, ejercer la democracia. Si esto no lo hacemos, evidentemente estaremos reproduciendo un proyecto sindical tradicional, nosotros le llamaríamos del sindicalismo oficial. La otra tarea que nos parece fundamental es integrarnos al esfuerzo nacional para resolver los problemas nacionales. Lo apuntábamos de alguna manera en el balance. Es posible que no tengamos la misma apreciación, el mismo punto de vista con respecto a los problemas más importantes del país. Sin embargo, esta es la visión del Comité Ejecutivo Seccional. La compartimos con ustedes y esperamos sus valoraciones para, sobre esta base, ver las convergencias, ver las divergencias
Sobre las convergencias actuar unidos y sobre las convergencias seguir discutiendo. La primera, compañeros, es de que consideramos que actualmente ya se está dando la dictadura del partido de Estado, que está negando todas las libertades, que nos está dejando sin orilla, que nos está excluyendo a la mayor parte de la población en el país. Que ante eso hay una alternativa que se impone como necesaria, es decir, levantar un programa de gobierno democrático. El programa de gobierno que, como decíamos en el balance, dé respuesta a las demandas, amplíe las libertades y construya una nueva constitución que responda a los intereses mayoritarios de la población, que sea equitativa en lo económico, en lo político y en lo social. Este programa nos permite a nosotros, en primer lugar, como sección 18, evitar un corporativismo, es decir, evitar que seamos incorporados a uno u otro partido, que tengamos voz propia para impulsar una lucha por los intereses genuinos de toda nuestra población, respaldando a aquellos gobiernos que abracen este programa. Este programa, evidentemente, tenemos que construirlo todos. Sin embargo, ya hay una propuesta que vamos a socializar, como decíamos, que vamos a proponer a todas las delegaciones para su discusión. Entonces, una de las tareas urgentes es precisamente discutir este programa entre el magisterio estatal y nacional y entre todas las organizaciones sociales de Michoacán y, si se puede, del país. Es una tarea irrenunciable, es una tarea urgente, sin la cual nuestras posibilidades para resolver incluso los problemas de nuestro propio sindicato se verían limitados. Compañeros, esa es la propuesta nuestra. No rehuimos ni a la discusión, ni rehuimos al trabajo, ni a los compromisos históricos. Ante ustedes tienen la palabra para decidir si le entramos a resolver los problemas nacionales o nos quedamos excluidos. En tercer lugar, tenemos como tarea construir un proyecto educativo, es decir, un proyecto democrático, alternativo a lo que hoy se está dando como modernización educativa. Hoy podemos ya hacer un balance de lo que es modernización educativa. Podemos asegurar, compañeros, que hay efectos negativos de esta reforma en la educación, que va y que atenta directamente contra la educación pública y contra nuestras conquistas laborales e incluso contra el propio empleo. Hay una crítica lo suficientemente amplia que tiene el Comité Ejecutivo Seccional sobre los tres aspectos fundamentales de la modernización. Por eso consideramos que no podríamos dejar de lado esto, que es nuestro campo de trabajo, ante lo cual pensamos que es nuestra obligación construir un proyecto alternativo de educación para enfrentar esa modernización educativa. Este esfuerzo colectivo, si es que todos colaboramos en él, nos dará como resultado la posibilidad de poder apropiarnos de nuestra propia materia de trabajo. Es decir, no ser solo multiplicadores de un proyecto ajeno que se nos viene imponiendo sexenio tras sexenio, sino que nos estaremos capacitando para nosotros mismos construir nuestro propio trabajo. Y algo más, al hacerlo, estaremos desarrollando la autogestión, con lo que efectivamente podremos desarrollar nuestro nivel político, educativo, académico y además nuestro nivel de conciencia, con el cual también iremos cumpliendo con un compromiso que tenemos con todo el pueblo de defender algo sagrado que es la educación. Para impulsar esta tarea, el Comité Ejecutivo Seccional ha dado ya algunos pasos. Primero se conformó una comisión llamada Comisión Técnica de Investigadores de Tiempo Completo. Con ella se ha dado impulso a un compromiso contraído con la Secretaría de Educación para construir conjuntamente un programa de educación y cultura para Michoacán. De esta propuesta ya se tiene un
plan de trabajo que se dará a conocer en un seminario o en el seminario de Proyecto Alternativo de Educación. La otra cuestión es de que desde hace meses se viene participando como sección 18 en una organización integrada por contingentes de Estados Unidos, Canadá y de México, sindicatos, organizaciones sociales que están haciendo este esfuerzo, que consiste o que tiene por objetivo la defensa de la educación pública y la defensa de los derechos laborales en cada uno de los 3 países. Hay próximamente una conferencia en el mes de octubre con la presencia de delegados de los 3 países. Por otra parte, se está convocando a las demás secciones del país, de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a sumarse a este esfuerzo y desarrollar este proyecto de manera conjunta. El otro aspecto, la otra tarea es luchar por nuestras reivindicaciones. Recordamos nosotros que la unidad del magisterio en la sección 18 se dio precisamente en la lucha por las reivindicaciones. Y efectivamente es una tarea prioritaria que se desarrolla de manera constante. La conquista de nuestras reivindicaciones es algo que se torna día a día más difícil, precisamente desde que se impuso el proyecto económico y político neoliberal. Se ha centralizado el poder, se ha centralizado la decisión casi a la determinación del Ejecutivo Federal. Lo que se ata en esas esferas no lo desata ninguna otra esfera menor. El salario, los porcentajes, las leyes las determina el Ejecutivo Federal y solamente las aprueba la Cámara de Diputados. Ante eso es necesario que todo esto lo discutamos a fin de que, valorando las nuevas dificultades, hagamos los planteamientos estratégicos para poder avanzar en estos propósitos que no los podemos dejar de lado. La carestía de la vida, las nuevas normas que surgen del ISSSTE, de la Ley General de Educación y demás, van restringiendo nuestros derechos y nuestro nivel de vida, de tal suerte que las reivindicaciones integradas en pliegos petitorios son necesarias de manera permanente. De hecho, a partir del 1 de mayo se interpuso un pliego petitorio, se ha negociado solamente la parte económica, falta por negociar los otros aspectos y falta también por concretar la segunda parte del plan de acción. Decíamos que la cerrazón del Estado, la centralización nos exige conocer todos estos problemas para poder hacerles frente. Requerimos conocer la política laboral, la política económica del Estado y sus efectos. Nos obliga necesariamente a combinar la lucha política con la lucha económica. Hoy no podríamos cerrar los ojos ante avances y modificaciones de carácter político que día a día genera el Ejecutivo Federal. Tenemos los cambios a la Constitución, tenemos la transformación de la Ley Federal de Educación a la Ley General de Educación con efectos sumamente negativos para nuestros derechos laborales. Tenemos en puerta la modificación de la Ley Federal del Trabajo, con la cual se va a dar otro empujón a una serie de conquistas que los asalariados habíamos conquistado. Ante eso, requerimos pues empezar a replantear o a plantear exigencias de este carácter, exigencias más generales, para detener esa avalancha que si la dejamos pasar, poco a poco nos va a ir atando de manos. Requerimos, por ejemplo, hacerle frente a esa reforma laboral. Requerimos levantar como una bandera el rechazo y la modificación de la Ley General de Educación, el rechazo a todas las modificaciones constitucionales que agredan nuestros derechos. Requerimos a la vez levantar como demanda la cuestión de un proyecto alternativo de educación
que sea respaldado por todos los trabajadores, pero también aceptado por las autoridades oficiales. Demandas como esas que tienen un tinte de carácter político son hoy indispensables, o de lo contrario permitiríamos que cada vez nos aten las manos hasta que no podamos movernos. Para realizar estas actividades se requiere de manera urgente, ¿sí?, discutir este proyecto con nuestros compañeros, con otras secciones combativas, para coordinarnos y con otras organizaciones sociales. Es necesario que la negociación de las fuerzas de nuestro sindicato no se den de manera aislada, sino de manera unificada, en una sola mesa, para plantear los problemas de todos. Bien, con respecto a la tarea número 5, que es realizar una gestoría democrática, queríamos solamente hacer algunas puntualizaciones. Por gestoría entendemos la defensa de los derechos de cada uno de nosotros, que están establecidos de manera formal en las normas, en los códigos, en los reglamentos y una serie de documentos de carácter público. Pero que aparte también hay algunos derechos que no están establecidos y que tradicionalmente se consideran como tales. Estos son los que hay que defender. De tal suerte que requerimos una forma de cómo hacerlos efectivos para todas las bases. El compromiso es, por parte del Comité Ejecutivo Seccional, de que en adelante se respeten todos los derechos de cada uno de los compañeros. En ese sentido, nosotros planteamos una gestoría de bases o una gestoría de masas. Consiste en que debemos, en primer lugar, tener como acuerdo el hecho de que desde la definición del derecho se haga con la participación de todas las bases, en todas las delegaciones y en todos los centros de trabajo. Es decir, cuáles son los derechos que tenemos todos y cada uno, hasta dónde nos alcanza el derecho. No solamente el que está establecido en la norma, en el escalafón, en la ley, en el reglamento, sino lo que nosotros consideramos como el derecho nuestro, el derecho de cada uno y el derecho colectivo. A eso es lo que nosotros llamamos la definición del derecho. Después de que lo hayamos definido y establecido en proyectos, en documentos, con acuerdo colectivo, requerimos aplicar, es decir, aplicar los acuerdos que nosotros tenemos para ver de todos nosotros a quién le corresponde el beneficio, si corresponde el beneficio en cada momento, ¿sí? De tal suerte que no sea una cúpula sindical la que decida y reparta o administre los recursos, sino que sea un acuerdo colectivo. Y finalmente lo que planteamos es de que la responsabilidad para conseguir, para arrancar, para hacer respetar el derecho también es de todos. Evidentemente hay una comisión de gestoría que dará seguimiento a todos los problemas, pero que la responsabilidad es de todos, y cuando todas las veces que haya necesidad habremos de presentarnos masivamente para hacernos respetar ante la autoridad que de manera constante trata de negar el derecho de los compañeros y utilizar los beneficios para fines políticos. Urge que para hacer esto tengamos la necesidad de realizar 3 actividades. Primero, conocer los documentos que norman la gestoría, como el escalafón, la Ley General de Educación, el Reglamento de las Condiciones Generales de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Requerimos, después de eso, conocer sus alcances y sus limitaciones, y requerimos también, en función a eso, hacer nuestras propias propuestas para poder hacernos respetar. ¿Sí? En muchas delegaciones ya se han establecido escalafones que a juicio colectivo se consideran más justos. Por ejemplo, requerimos
en ese sentido contar en todas las delegaciones con un escalafón que pueda ir homogenizándose, que puede ir ajustándose a nivel estatal para verse a corto o mediano plazo logramos tener uno solo. Y también requerimos que la organización de todas las instancias de dirección, ¿sí?, sea efectiva para que esta gestoría pueda darse. Es decir, que funcionen los comités delegacionales con sus delegaciones, que funcionen los comités coordinadores con las asambleas regionales y que funcionen todas las comisiones y el propio comité ejecutivo delegacional con los plenos delegacionales para sacar acuerdos colectivos en este sentido. Esa es pues nuestra propuesta de gestoría. Como último punto tenemos la unificación de los trabajadores de la educación en Michoacán y obviamente a nivel nacional. La consigna del 14º Congreso Seccional, realizado los últimos días de febrero y primeros días de marzo, fue la unidad de los trabajadores de educación en Michoacán. El esfuerzo fue desarrollado por todas las bases. Había un espíritu unitario que efectivamente cuajó en este Congreso. No del todo. Sin embargo, el propio proyecto que hoy se pone a discusión es una forma de cómo impulsar esta unidad. La unidad es indispensable, como decíamos en las consideraciones, para poder alcanzar nuestros objetivos. Divididos, nos hacemos contrapeso o nos dejamos utilizar por el enemigo y evidentemente los resultados van en contra de todos y cada uno. La unidad que estamos proponiendo tiene un sentido solidario primeramente. Ese sentimiento de apoyo mutuo debe estar siempre presente en todos nosotros, pero tiene también un sentido político. Es decir, cuál es la forma, bajo qué planteamientos, con qué visión, con qué apreciaciones de la realidad, con qué planteamientos finalmente nos podemos unificar. No es la unidad que se construye falsamente o entre las cúpulas o entre grupos. Es la unidad que puede surgir de una discusión de planteamientos políticos sindicales como los que hoy se están haciendo, que configuran un proyecto político sindical en torno a cual nos podemos definir, en torno a cual nos podemos unificar. El proyecto evidentemente tendrá que ser, como decíamos, ¿sí?, solidario para respaldarnos mutuamente, pero también tendrá que traer las alternativas necesarias que nos abran camino y efectivamente nos hagan alcanzar nuestros propósitos, nuestros objetivos y evidentemente abrirnos paso ante el proyecto y la política patronal que a cada paso se nos pone enfrente. Urge pues que podamos discutir a fondo este proyecto. Sentimos que responde a las necesidades de las bases en el terreno inmediato y en el mediato, en el terreno económico y en el terreno político hoy tan necesario. Planteamos que para poder discutirlo de mejor manera pueda hacerse a través de estos cursos o seminarios, pueda seguirse discutiendo en cada uno de los centros de trabajo y de las escuelas. Dejamos el material titulado Esquema del proyecto político sindical para que en cada escuela en un espacio de tiempo se pueda rediscutir, para abrir foros o conferencias a fin de discutirlo y enriquecerlo. Compañeros, el esfuerzo que se hizo en torno a este proyecto por parte del comité consistió en darle forma, pues, como decíamos al principio, a los resolutivos emanados del 14º Congreso. Esperamos haber cumplido con esta tarea, no tan rápido como hubiéramos querido, pero que finalmente es buen tiempo para poder
unificar nuestro criterio, unificar nuestro pensamiento, para que de esa manera podamos unificar nuestra acción en nuestra sección 18. Y que en esta medida podamos también invitar a los compañeros de otras secciones a unificarnos también, a coordinarnos por nuestras demandas y por nuestros intereses, que son los mismos, por defender la educación pública y por defender nuestras conquistas laborales. En sus manos, compañeros, está el proyecto para que se discuta, se enriquezca y tengamos un proyecto digno de la base de los trabajadores de la educación, sección 18, el centro.